Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Gracias de verdad por estar siguiendo todos los episodios que se estrenan cada miércoles acerca de una gama importante que incite al desarrollo de la conciencia, en donde pues obviamente los que están siguiendo ya estos episodios saben que invito a las personas especialistas en ciertas áreas para que nos hablen de estos temas que pueden ser desconocidos para nosotros, pero que por supuesto una vez que nos adentramos al conocimiento, nos damos a la oportunidad de poder cambiar alguna perspectiva, algún sistema de creencias que antes teníamos para poder, como es el propósito de este podcast, incitar ese desarrollo de conciencia y siempre tener herramientas en nuestra mochila de viaje para que podamos aplicarlas en nuestro día a día. Y hoy tengo un episodio también bastante importante, hermoso. Algunos de ustedes sabrán, quienes vienen siguiendo Ineludible, pues el trabajo, la admiración que he tenido por muchos años acerca de la teoría sintérgica o bien propuesta por el maestro Jacobo Grinberg. He tenido la oportunidad de tener aquí invitados quienes nos han hablado acerca de estos maravillosos legados, pero dentro de todo este conocimiento, obviamente, que nos dejó el maestro Jacobo Grinberg, hay una característica, hay una esencia, hay un conocimiento que a lo mejor no muchos conocen y por eso es que hoy tengo la oportunidad, la bendición de tener a la invitada que te voy a presentar, que es ¿qué puedo yo crear más allá de mis sentidos? ¿Qué puedo yo conocer más allá de lo que puedo experimentar, vivir como cuerpo humano, como experiencia humana, que permita desarrollar ciertas habilidades dentro de mí para poder crear un conocimiento mucho más profundo y saber dentro de todo que en ese desarrollo de conciencia que estoy creando, no nada más es ser consciente de lo que soy como ser humano y lo que estoy impactando en la vida, pero también, por supuesto, cuáles son las bendiciones y ventajas que tengo a través del conocimiento directo para, digamos, conocer otras realidades, conocer otras dimensiones que van más allá de la comprensión humana. Y justamente hoy tengo una invitada especial que nos va a hablar de algo llamado visión extraocular. Este tema es tan importante porque aunque ya tiene algunos años que se ha estado tocando, pues considero yo que aquellos que nos damos a la tarea de profundizar en estos temas, pues conocemos mucho más de nuestras capacidades y cuando hacemos todo esto nos damos a la oportunidad de abarcar mucho más conocimiento e información. Y hoy quiero presentarte a la maestra Nili Bar, quien es experta directamente en estos temas. Ella nació en la Ciudad de México, actualmente vive en Jalapa, Veracruz, y tuvo su primera experiencia con la visión directa a los 8 años cuando empezaba a practicar con el maestro David Grinberg, que es hermano de Jacobo Grinberg. Ella estudió odontología y después hizo una maestría en ciencias de la educación, donde se especializó en educación no formal. Retomó el tema de la visión sin ojos de manera profesional y a partir de un curso para instructores impartido por el proyecto de visión extraocular con Noé Esperón, fue que empezó a desarrollar esta técnica. Actualmente es investigadora en colaboración con la Universidad Veracruzana, miembro del Grupo de Investigación para la Sintergia y la Conciencia y forma parte de la Unidad de Investigación, Difusión y Enseñanza. Ella, Nili, imparte cursos de visión directa y meditación para niños y adultos y además da algunos cursos cortos donde aborda el tema de la conciencia a partir de la teoría sintérgica del maestro Jacobo Grinberg. Así es que, Nili, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación a Ineludible Podcast. ¿Cómo estás? Hola Enrique, buenos días a todos. Pues estoy contenta de acompañarles con este tema que evidentemente para mí es mi pasión y que si la gente lo conociera seguramente sería la pasión de la mayoría también. Pues Entonces, gracias imagínate. Gracias a ti. O sea, imagínate que de repente nos enseñen a nosotros como seres humanos
a vivir, a experimentar algo que no teníamos ni idea que podíamos hacer y que se nos hace tan asombroso porque podemos, digamos, abarcar áreas o expandir nuestra capacidad de conocimiento a otras dimensiones, a otras sensaciones que no sabíamos lo que podía suceder una vez que abarcamos esos temas. Así es que, Nili, fíjate que te comento, antes de entrar de lleno a lo que es la entrevista, siempre me gusta conocer un poco más, no a la maestra, sino a la humana, a la persona en Mm. su día a día, en su habitual, porque en nuestra vida, Nili, si estás de acuerdo en todo esto, siempre pasamos cosas amargas, cosas tristes, cosas que nos llevan de repente a tocar fondo para poder llegar a una iluminación, ¿no? A veces tenemos que caer para poder saber lo que es estar lo más próspero y lo más sano posible. Y justamente en las entrevistas siempre parto y abro con esta perspectiva. Me gustaría saber si hubo algo en tu vida, en algún momento, que haya sido doloroso, triste, amargo y que de repente en esa confusión hayas estado pues buscando herramientas prácticas para hoy dedicarte a lo que ahora haces. Y esto con el fin de que quien te escuche en él y diga, wow, no sabía que eso había vivido ella. Y ahora que yo lo estoy pasando, digo, si ella pudo, si ella salió, ¿por qué yo no? ¿Te gustaría compartirnos algo al respecto? Bueno, mira, Enrique, la verdad es que mi vida ha sido muy de subidas y bajadas muy drásticas. Em, Creo que el dolor permanente con el que transito por la vida es el dolor del exilio. Soy una persona que he cambiado muchas veces de ciudad, muchas veces de país. Lo considero una bendición. Creo que es la mejor manera de crecer y la mejor manera de trascender, ¿no? Cada vez que te mueves de un lugar al otro es morir y renacer al mismo tiempo y es recrearte en una nueva cultura, es empezar de cero, es entregarte con los brazos abiertos porque nadie tiene antecedentes de ti. Yo me he mudado por lo menos 6 veces de ciudad y lo considero como la experiencia que me acompaña y que es permanente y que más me ha enseñado y que no importa a qué ciudad me vaya, siempre se repite más o menos la misma historia interna, ¿no? Aunque las condiciones alrededor sean distintas. ¿Quieres que te cuente una de estas experiencias en específico? Te platico. Fue en el 96 cuando terminé la carrera de odontología. Fue una época muy bonita para mí, estaba en pleno auge, acababa de terminar la carrera, tenía amigos y por cuestiones familiares me fui de México, me fui a vivir a Israel y creo que fue una de las temporadas más difíciles de mi vida porque no me reconocían el título, los amigos que me conocían de hace muchos años me desconocieron porque me fui del país. Y entonces, en la búsqueda fallida de el afuera, decidí empecé a buscar adentro. Y como no hay casualidades en la vida, encontré trabajo en un asentamiento en medio del desierto. Y ahí pasé 2 años cerca del Mar Muerto, en medio del desierto de Judea. Y fueron, yo creo que los 2 años más importantes de mi vida, donde realmente el entorno geográfico funcionó como una escenografía perfecta para acompañar el proceso de sentirme completamente sola y al mismo tiempo saber que soy todo, ¿no? Que soy la montaña, que soy el mar, que soy... Y ahí me di cuenta que veíamos las cosas de una manera muy distinta. Me di cuenta que no somos cada uno por separado, que de esa manera no se puede vivir en este mundo. Solamente cuando te fundes con lo aparentemente poco que hay, entonces te das cuenta cómo te fundes con lo inmensamente muchísimo que eres, ¿no? Entonces, esa podría ser una experiencia. Y, y como te digo, es una experiencia que he repetido algunas veces en mi vida en diferentes entornos, pero esa, sin lugar a dudas, fue la que más me marcó. Yo creo que han sido pocas personas
cuando uno está dedicado al trabajo de introspección, que han podido sentirse, saberse o vivirse en esa unificación en donde no nada más pues te sientes separado como una entidad, como un individuo de todo lo que te rodea, sino en efecto eres una extensión de lo que hay dentro y de lo que hay fuera, y en ese punto medio está la conciencia que ayuda a unificar todos estos procesos que seguramente van a ser temas que vamos a tocar directamente en este tema. Así es que, Nili, pues vámonos de lleno con todo lo que es la parte de este tema tan maravilloso. Me gustaría, antes que todo, porque también esto lo pregunto con las personas, más allá de una definición de un libro o de lo que se ha escuchado, para Nili, ¿qué es visión extraocular? ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cuál fue tu primer contacto? Bueno, mi primer contacto con la visión extraocular, como lo comentaste, fue con David Greenberg. Em, Cuando éramos muy chicos, entre David y Jacobo había una diferencia grande de edad. Entre David y yo hay una diferencia no tan grande de edad. Entonces, cuando nosotros éramos muy pequeños, mientras otros niños jugaban al doctor, nosotros jugábamos a Jacobo Greenberg y David nos agarraba como conejillo de indias a un grupo de pupilos que él tenía, éramos 4 o 5 personas, y a modo de juego experimentaba cosas que había escuchado del hermano o que había vivido con el hermano. Y entonces me acuerdo perfecto del lugar en el que estábamos, era un cuarto en una casa muy vieja donde nos reuníamos. Y de pronto de la nada llegó David con su actividad del día, nos enseñó a hacer unas respiraciones, sacó algunos libros, nos vendó los ojos y totalmente a modo de juego, sin una técnica específica, sino solamente de manera espontánea, imitando un poco lo que David había vivido, había visto de Jacobo, empezamos a ver. Fue muy impresionante. Me acuerdo perfecto cómo abrimos los libros y de pronto hicimos ejercicios de respiración y empezábamos a pasar las manos por encima de los libros y poco a poco, unos más, unos menos, todos empezamos a ver lo que pasaba en el libro. Recuerdo que uno de nuestros compañeros incluso pudo leer sin ningún problema un texto. Y después, como pasa regularmente con esas cosas, dejamos de practicarlo, se quedó en el olvido, como esos recuerdos lejanos de la infancia que quedan en la nebulosa entre la realidad y la fantasía de los niños. Y aunque es algo que nunca, nunca me olvidé, durante mucho tiempo lo guardé en un cajón y lo empolvé como un simple juego que habíamos hecho. Hasta que un día, como 15 años después de eso, me llamó David, de la nada, sonó mi teléfono, me marcó. David, ¿cómo estás? Y lo único que me dijo fue, Nili, ¿verdad que te enseñé a ver con los ojos vendados cuando eras chica? Y en eso creo que para los dos fue un proceso súper importante. Nos cayó como un balde de agua fría el que hubiera un testigo de esa experiencia y que haya regresado la vivencia al campo de lo objetivo, ¿no? Es decir, no fue producto de mi imaginación, no fue una experiencia que yo me inventé en la cabeza, porque hay otra persona que lo presenció igual que yo. Y creo que a partir de ese momento hubieron muchos cambios tanto en la vida de David como en la vida mía. Empecé a tratar de investigar un poquito de lo que había sucedido. Pasaron muchos años hasta que alguien me comentó y me dijo, mira, eso que hace siempre con nosotros de explicarnos que se puede ver con los ojos cerrados, aquí hay un curso de alguien que lo enseña. Y yo dije, no puede ser, eso es imposible, eso era algo único de nosotros, ¿no? Y entonces tomé el curso, era un curso, primero en esa época yo vivía en Cancún, traté de tomar el curso con Noé Esperón, en esa época Noé no quiso ir a Cancún, después cuando estuve en Jalapa, un año después me regresé a Jalapa, le volví a marcar, igual me dijo que no podía venir a Jalapa y justo empezó la epidemia. Y yo supongo que se le complicaron a él otros compromisos que tenía fuera de México y entonces me dijo, está bien, sí, puedo ir a Jalapa si juntas un grupo de ciertas personas. Vino, tomamos el curso, pero no, aunque aprendí con él la técnica, no me fue suficiente
ver lo que sucedía. Es un proceso tan maravilloso, Enrique, que de pronto ves a un niño con los ojos perfectamente vendados. Primero que nada, sus gestos cambian, su manera de hablar cambia y te das cuenta, inmediatamente te das cuenta que está en un proceso que no es el proceso en el que estás tú. Y yo los observaba y decía, necesito saber qué pasa adentro, necesito ver qué están viendo, necesito entender qué sucede, ¿no? Porque la explicación que nos dieron en el curso era algo muy espiritual y yo sí creo en el espíritu, por supuesto, pero es parte de un todo, ¿no? Y así fue como me empecé a mover y llegué al Centro de Investigación para la Sintergia y la Conciencia. Eh, la verdad es que ellos son un grupo maravilloso que me dieron todo el impulso. Después de eso llegué a la Universidad Veracruzana, donde también, como pareciera un milagro, me recibieron con los brazos abiertos, me dijeron, sí, vente, trabaja con nosotros, investiga con nosotros. Y ahora también trabajo con la Unidad Parapsicológica de Investigación, Difusión y Enseñanza, que digamos es la unidad de investigación del Centro de Investigación para la Conciencia. Desde ahí estamos ahorita haciendo investigaciones con respecto al tema. Vaya trayectoria, Nili, quiero regresarme un poquito para las personas que obviamente están escuchando esto y sea su primer contacto con visión extraocular, con Jacobo Grinberg, teoría sintérgica y demás. Quiero regresar un poquito y quiero preguntarte a ti, obviamente desde la experiencia, antes de entrar de lleno en tecnicismos, eh, sabemos que el maestro Jacobo Grinberg tenía muchas áreas de conocimiento y su énfasis era conocer qué pasaba o la relación entre nosotros como individuos, la creación de la realidad, la conciencia y demás. ¿Tú por qué crees o consideras que el maestro Jacobo Grinberg llegó a encontrarse con el tema de visión extraocular? ¿Tú consideras que él estaba buscando algo importante? ¿Fue una mera coincidencia? ¿Fue un trabajo que él encontró en forma personal y dijo, vamos a desarrollar a los niños? ¿Cómo surge desde tu experiencia, habiendo trabajado con los maestros Grinberg, Jacobo y David, cómo crees que surgió la idea de visión extraocular y cómo se fue desarrollando? ¿Bajo qué propósito? ¿Bajo qué fin? Bueno, yo aclaro que a Jacobo personalmente nunca lo conocí. Pareciera que sí lo conozco, pero porque me siento muy cercana a él. En realidad el tema de la visión extraocular, hasta donde yo sé, no era el foco principal de estudio de Jacobo. Es decir, él tiene toda una teoría que incluye la conexión entre todo, la difusión entre el adentro y el afuera, ¿no? Y en esa búsqueda llena de curiosidad, encontró la visión extraocular como un fenómeno que ya existía. Y al observarlo, se dio cuenta que era una evidencia más de la existencia de una conexión más allá de la materia, ¿no? Si podemos ver, no con las retinas, entonces tiene que haber otro sistema que nos haga conectar con la percepción de nuestra realidad y que no necesariamente está condicionada a los sentidos. Eh, yo creo que Jacobo era una persona muy, muy inquieta y una persona muy, muy curiosa, y lo entiendo porque yo soy exactamente igual. Entonces, el hecho de que él haya observado un fenómeno como la visión extraocular, por supuesto que se presta a jugar, experimentar, explorar, ver hasta dónde podemos llegar. Máxime que él trabajaba con meditación. Entonces, aunque la visión extraocular se logra a partir de la meditación, llega un momento en el que esta ya no es necesaria. Sin embargo, yo veo que él involucró meditación, visión extraocular, pedagogía, un poco de trabajo social en las escuelas y me cuesta un poco explicar por qué, aunque a mí me parece perfectamente lógico porque es exactamente lo mismo que haría y de hecho es un poco lo que estoy haciendo, ¿no? Vamos a ver la mente de los niños desde su adentro, desde el entendimiento como adultos, que hay una parte de la mente del niño que es superior a la de los adultos. Vamos a dejar de intentar ser nosotros los maestros y simplemente vamos a observar hasta dónde pueden llegar ellos. Y es un proceso mágico, hermoso, pero al mismo tiempo se requiere de mucha humildad, porque los niños logran cosas
y tú simplemente como espectador los ves en el País de las Maravillas y estás en la butaca, no puedes entrar jamás. Entonces, la única manera de gozar de ese proceso está haciendo exactamente lo que hizo Jacob. Es jugar con ellos, verlos en diferentes contextos, brindarles herramientas de experimentación. Entonces, me parece que por eso fue que en un tiempo de su vida, él le dedicó énfasis a la visión extraocular, pero más que nada por la importancia que tiene en el fortalecimiento de su propia teoría científica. Dime algo, en una frase o una explicación, tú, ¿cómo defines visión extraocular? De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál sería tu definición de lo que es visión extraocular? Uf, esa es la pregunta. Em, yo, Nili, personalmente, y sin estar 100% segura de que estoy en lo correcto, defino la visión extraocular como la capacidad que tenemos de ver lo que está en nuestro campo visual, pero sin utilizar la retina. Y luego a partir de ahí se desarrollan otras habilidades que podrían parecer que son visión extraocular, pero posiblemente no lo sea. Quizás sea una pregunta curiosa, obvia, para tu experiencia, pero remontando esto a la gente que está por primera vez en estos temas. Ok, tenemos la práctica, ahorita vamos a detallar cómo se hace, cómo trabajas y demás, pero tenemos la práctica, tenemos la capacidad de ver más allá de la materia. La pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué nos serviría esto? ¿Cómo puedo implementar lo que estoy experimentando más allá de la materia en la materia para transformar mi vida? Bueno, perfecto, maravillosa pregunta. Ahí viene la parte donde te digo todo lo que se desarrolla que parecería que es visión directa, pero no necesariamente es visión directa. La habilidad como tal, yo siempre se los digo. O sea, fuera de activar algo parecido a superpoderes en los niños, que además les fascina a ellos, em, pues ver con los ojos vendados no tiene ninguna utilidad práctica, ¿no? Sin embargo, el ejercitar, el lograr ver con los ojos cerrados, sí desarrolla una serie de procesos mentales que estimulan, al parecer, quiero aclarar que todo lo que estoy hablando ahorita sobre visión extraocular tiene que ver con mi experiencia de observación con mis alumnos y con la investigación que apenas estamos haciendo. En este tema no hay nada absoluto ni nada escrito contundentemente, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo observo es que se logra un proceso mental, primero que nada, hay una coherencia en el pensamiento de los niños, hay un conocimiento y un autoconocimiento de ellos mismos que les permite liberarse de todos los paradigmas o de varios paradigmas que los adultos les han impuesto. Entonces, de pronto el niño empieza a desarrollar una habilidad que le hace entender su propio espacio en este universo de una manera intuitiva 100%. No es racional, no hay explicaciones, simplemente lo vivencia, ¿no? Y entonces incluso el peso que tienen las otras personas en su vida se vuelve mucho más pequeñito y de pronto alguien que lo molestaba ya no es capaz de molestarlo y de pronto esto a veces a los papás no les gusta mucho, ¿no? Pero hasta a los papás les dan otra importancia, empiezan a vincularse con ellos desde una manera mucho más asertiva, pareciera más madura, lo hacen desde su propia convicción, desde su propia identidad, porque en 4, 5, 6 sesiones se conocen mucho mejor de lo que nos conocemos tú a ti mismo y yo a mí misma. Y eso es maravilloso. Se conocen a partir del espacio que ocupan en este todo, porque ellos para poder ver con los ojos cerrados necesitan conectar con la energía de la imagen o del objeto que están viendo por medio de la energía, por medio de una información una información muy sutil que a nosotros nos cuesta trabajo entender y que tiene que ver con todo el tema de la percepción del que habla Jacobo.
ellos lo experimentan en automático, así, ¡puc! ¿No? Logran contactar con la energía del rojo y su cerebro reproduce el rojo, aunque sus retinas no lo vean. Y es algo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo con todo, pero como tenemos esa creencia que son los ojos los que ven, entonces no nos damos cuenta del contacto de todo nuestro sistema con los sistemas que nos rodean, porque se lo achacamos a los ojos. Entonces, bueno, todo esto es como que al niño le da un conocimiento de su propia existencia de manera muy, muy profunda. Es difícil explicarlo porque no tiene un nombre, es algo que en nuestra cultura no existe, entonces es difícil nombrarlo. Sin embargo, yo sí te puedo decir que los niños que practican la visión extraocular o la visión directa, como le digo yo, son niños que inmediatamente recuperan el brillo de sus ojos. Esa es la primera característica de esos niños. Recuperan el brillo de sus ojos, saben algo especial, saben que saben algo que los adultos no saben y cambia su experiencia de vida, cambia su manera de aprender en la escuela, por ejemplo. Inmediatamente hay materias que antes se les dificultaba y no sé por qué, no sé cómo, empiezan a entender las materias de la escuela. Me acuerdo que tenía alguna vez un alumno que cuando llegó era el típico niño que todo el mundo le hacía bullying en la escuela y cuando terminó el curso le dije, ¿qué fue lo que más te gustó del curso? Y me dijo que ya no me molestan en la escuela. Y entonces inmediatamente le pregunté por qué. O sea, tú explícame por qué el haber aprendido a ver sin tus ojos hace que en la escuela ya no te molesten. Y él me dijo, porque yo ya intuyo con qué intención se acerca alguien y voy un paso adelante de él. O cuando tengo que ir al baño o a la dirección, yo ya sé dónde está el buller, el que me molesta, yo ya sé dónde está y entonces ya lo evito y me voy por otro lado y ya nadie me molesta. Entonces me preguntas de cuestiones prácticas, allá hay ya te di dos, ¿no? Porque en la escuela cómo mejoran su experiencia de vida, su seguridad personal, eh, el peso que le dan a la autoridad subjetiva e impuesta, que somos los padres, los maestros. De pronto el niño dice, pues tú tendrás tu teoría, pero yo tengo la mía, ¿no? Y eso es maravilloso, se liberan. Sí, sí estoy en lo correcto y guiando lo que estás compartiendo. Mientras te escucho, me viene a la mente, ¿no? Digo, uno de mis backgrounds es la meditación y es Kundalini Yoga. He tenido la ventaja también de estar en meditación Vipassana. Desde el punto de vista yógico, hace muchos años, ¿sabes? Siempre se impartió o se enseñó en la tradición yoica que para poder tener un conocimiento profundo de tu existencia como ser humano, pero también como una parte energética espiritual, tenías que pasar algún tiempo en meditación con ojos cerrados y la gran mayoría de los yogis lo que hacían es se iban a las cuevas o se tapaban totalmente los ojos o se iban a lo que se llaman tótems, que son como unas cuevas, cuevitas personales individuales con hechas de piedra obviamente, y entonces ahí se quedaban por mucho tiempo. ¿Para qué? No era para ausentarse de la realidad, no era para excluirse de la realidad, sino para inmiscuirse, para adentrarse totalmente en la conciencia universal con la conciencia individual. Y esto que dices lo entiendo desde el punto de vista yoico, y no sé si a lo mejor tú estés de acuerdo en esto, pero todo aquel que ha practicado el autoconocimiento y ha tenido la oportunidad de estar en series, en sesiones de meditación profundas, intensas, ojos cerrados, saben que tarde o temprano aquello que aparentemente está uno en la oscuridad no es más que el producto o el nacimiento de la luz que empieza a darle conocimiento a lo que permea la existencia. Eso me hace conocerme a mí más como, digamos, un ente vibracional que está impactando en la relación de la conciencia y me hace entender cómo la conciencia universal opera en mi conciencia, como si estuviésemos siempre intercambiando información. Eso con el paso del tiempo empieza a desarrollar lo que llamarían coloquialmente la intuición. Mientras más voy desarrollando mi percepción sensorial y mi percepción energética, más entiendo lo que pasa con mi entorno. Y esto hilado al ejemplo que tú dijiste del niñito que sufría bullying, es desarrollas tanto esa capacidad que, como dices, no sé si sean las palabras correctas, ya desarrolla tanto su intuición, si esa sería la palabra, para saber por dónde viene tal situación. Si al final, querida Nelly, de lo inmaterial se sucede o se antecede lo invisible,
o de lo invisible surge lo material, lo que haríamos es ir a esa invisibilidad que sustenta la visibilidad. ¿Qué piensas? No sé qué fue primero, es como preguntar qué fue. Sí, no sé, no es que una cosa deviene de la otra. Todo en esta vida, todo, absolutamente todo, no solo en esta vida, en todas las vidas, en todos los lugares, es un intercambio permanente y constante. Es un flujo y reflujo de absolutamente todo. Entonces, explicado en términos de Jacobo Greenberg, a partir de nuestra experiencia, que podría ser esto material que tú dices, lo tangible, nosotros creamos nuestra percepción, nuestras ideas, nuestras creencias, que podría ser esta parte no tangible de la que hablas. Pero para nosotros poder experimentar y la manera en la que experimentamos depende de esa percepción. Es decir, solamente si tú eres capaz de percibir la mesa, entonces la mesa va a existir para ti. Y porque la mesa existe, tú crees que existe, lo cual le va a dar origen a su existencia. No sé si me explico. Y así es con absolutamente todo. El afuera y el adentro, lo material, lo inmaterial, están en constante intercambio de energía. Es un concepto, no sé si es un concepto, pero es una idea que en Occidente nos cuesta mucho entenderlo. Pero los pueblos originarios, como les dicen ahora, o los pueblos de Oriente, o otras culturas, ese sin noche no hay día y sin día no hay noche, lo tienen perfectamente entendido. Nosotros, el hombre científico, el hombre que quiere demostrar todo con leyes, eh, no entendemos las sutilezas de lo que no podemos ver. No entendemos las sutilezas de un planeta que nos ofrece absolutamente todo y nosotros pretendemos explicárselo a él mismo como si él no se conociera. Entonces, esto que tú estás diciendo es algo, y en general, pero creo que muchas de las cosas que estamos diciendo tú del aprender y del entender, es difícil entender cómo es este aprendizaje y cómo es este entendimiento, porque no está en los libros. Sí, es muy importante la parte de los libros y la teoría, pero ese entender, como dices tú, la experiencia que nos compartiste de cuando se metían en la oscuridad y entiendes cómo a partir de ti puedes entender todo lo demás y a partir de todo lo demás es que te encuentras contigo mismo. Es un concepto muy complejo para la cultura occidental. O sea, si alguien llega y me dice, ¿cómo? No entiendo nada de lo que me estás diciendo, pues hasta que no lo experimente no lo va a poder sentir, porque reitero, no existe en nuestro idioma los conceptos necesarios para entender esto, porque al parecer no había ninguna intención en entender esto, pero en culturas antiguas sí que existen estos conceptos, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. De hecho, decimos mucho en mi caso, cuando también dicto alguna conferencia y demás, ¿no? Que por ponerle alguna explicación, la experiencia espiritual o la experiencia que trasciende la experiencia humana no requiere de explicaciones porque es un lenguaje completamente nuevo, pero se requiere la participación, se requiere la experiencia. Y en la experiencia está la explicación, sin tener que pronunciarla porque es algo que trasciende completamente la parte racional y es un lenguaje completamente limitado ante experiencias completamente nuevas, como por ejemplo personas que entran a plantas sagradas. Es muy difícil ponerle textos o sinónimos o etiquetas a lo que están viviendo porque son experiencias que van más allá de la parte racional, aunque diríamos también en el campo espiritual es algo que, digo, filosóficamente, espiritualmente hablando, es algo que tu alma ya sabe, es algo en lo que tu alma siempre ha estado permeando, si lo quieres llamar así, y como dices, tiene ese grado de complejidad racional para la parte occidental porque son temas en los que realmente pues no estamos tan interesados y aquellos que realmente desearan estarlo, esto es como un estilo de vida, es decir, no es como que te vayas a una sesión, dos sesiones y ya entendí, creo yo que esto requiere una constancia y un trabajo. Quiero preguntarte ante esto, Nili, para la gente que está escuchando obviamente en estos procesos,
¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nosotros estamos bajo, que ahorita me va a gustar que me expliques cómo llevas tus sesiones y terapias, pero qué sucede en nuestro cerebro para, déjame ver si encuentro las palabras correctas, para poder bajar el telón, ¿no? Y de repente uno dice, wow, wow, estoy percibiendo más allá de la realidad física esto. ¿Qué está pasando en el complejo cerebral para que esto pueda desdoblarse, destenderse, caerse y entrar a esta faceta? Y una vez que estás ahí, ¿qué sigue o qué haces? Bueno, la respuesta honesta es no sé. Es justo lo que estamos investigando ahora. Eh, yo empecé toda mi investigación a partir de la observación, después el ensayo y error con los niños. Ahora quiero entrar adentro del cerebro y ver qué es lo que pasa dentro del cerebro. Puedo especular con algunas cosas, con la coherencia interhemisférica, puedo especular con muchas cosas, pero no quisiera entrar a eso porque ya hay muchas explicaciones de lo esotérico, de lo místico, de lo espiritual, que me parece que son equivocadas y que están regadas en las redes como una verdad absoluta, ¿no? Cada quien tiene su verdad y explica. No quisiera caer en eso porque honestamente no tengo una respuesta científica en este momento que sea veraz y que yo pueda defender. Posiblemente en 3, 4, 5 meses, si nos volvemos a encontrar, entonces ya te pueda decir con convicción lo que está pasando ahí dentro. Quiero preguntarte, querida Nili, ¿qué diferencia crees que hay entre lo que se llamaría visión extracorporal y la visión remota? Bueno, es un tema con el que me he debatido muy seguido, incluso con maestros reconocidos de visión remota, donde decimos dónde empieza una y dónde termina la otra, ¿no? Em, Como te decía al principio, mi límite entre una y la otra es lo visible con las retinas, lo visible en nuestro campo óptico. Yo no creo que haya una diferencia entre una habilidad y la otra, ni entre la visión remota, la visión directa, la telepatía, la psicoquinesis. Yo pienso que es parte de nuestro campo energético, de nuestro campo no visible, de nuestras herramientas que tenemos para percibir más allá de nuestro cuerpo físico y no más allá de nuestro cuerpo físico, más bien más allá de lo que sabemos de nuestro cuerpo físico. Y por lo tanto, yo te podría preguntar, y eso que en el cuerpo es algo mucho más definido, ¿no? Pero si hay un, si tú, por ejemplo, no puedes sentir olores con la boca o no puedes estimular tu gusto con el olfato, si hay realmente una separación contundente entre uno y otro sentido. Y claro que no, porque al final de cuentas, la percepción de absolutamente todo no es producto ni del olfato, ni del oído, ni de la vista, ni de la visión remota, ni de la visión directa. Todo esto es producto del cerebro. El cerebro es el que reproduce, el que interpreta la información que captamos de afuera por el medio que sea y es el que le da origen a la experiencia a partir de una reproducción de información y de una interpretación. Entonces, bueno, para fines clínicos, para poder investigar, para poder definir, entonces yo digo, la visión eso es mío. La visión directa es la capacidad que tenemos de producir, de reproducir imágenes visuales, experiencias visuales de lo que está en nuestro campo visual habitualmente, pero con los ojos cerrados. Y entonces la reproducción de estas experiencias visuales son muy concretas. Si yo tengo enfrente mío una taza, con los ojos vendados voy a ver una taza, tal cual. ¿Ok? Pero la visión remota nos permite visualizar lo que nosotros no podemos ver ni siquiera con los ojos abiertos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde mi perspectiva, se amplía el campo de acción, pero se disminuye la precisión. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y son dos habilidades que podemos eh, combinar porque las tenemos dentro de nuestro cuerpo. No son completamente separadas, ¿no? Yo veo con mis niños, por ejemplo,
Claro que hago ejercicios donde ellos pueden leer un texto, pero luego hago ejercicios donde yo me salgo del cuarto y tomo un libro y yo observo el libro y el niño desde adentro de la habitación me grita qué es lo que estoy viendo yo. Entonces la pregunta es, ¿eso es visión remota o es visión directa? Pues es una percepción sistémica. No se puede separar por completo. Alguien de la comunidad de la visión remota, si me escucha diciendo esto, me ahorca, porque la visión remota requiere, primero que nada, no se trabaja con niños. Entonces yo de ahí podría decir cualquier cosa que hago con niños no tiene nada que ver con la visión remota, pero no es real. No es visión remota controlada según los protocolos establecidos. No es eso. Hay un problema de definición por el nombre mismo y por la técnica misma que se utiliza. No sé si me explico. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, para aquellos que les gustase profundizar mucho más en estos temas y demás, mientras te escucho, perfectamente está la explicación dentro de lo que cabe científica y experimental del maestro Jacobo Grinberg en el libro, ¿no? La creación de la experiencia y el cerebro consciente. Ahí entiendo totalmente la experiencia en donde lo que uno empieza a desarrollar es o empieza a comprender o empieza a inmiscuirse en el entretejido, ¿no? Invisible, energético de la experiencia misma. Y lo que hacemos en esa unificación del todo, como bien lo mencionas, es que sin importar la distancia en la que te encuentres, justamente podemos desarrollar esta capacidad, díjole, no sé cuál sea la terminología, esta capacidad que nos permita trascender tiempo, espacio, materia, gravedad y demás para estar directamente inmiscuidos en estos lares, ¿no? Que justamente al final, pues los que han seguido el trabajo del maestro Jacobo Grinberg, pues su intención era eso, ¿no? A través de lo que ahora se llamaría la telepatía, que es la información o transmisión de información a través de dos personas o dos cerebros conectados como si fuese una reina alámbrica y transfiriéndose información de un momento a otro. Quiero preguntarte en todo esto, hace rato mencionabas al principio de la charla y mencionas mucho a los niños. ¿Qué diferencia hay de trabajar con visión extraocular con niños y con adultos? ¿Es más difícil con adultos? Yo sé que explicas un poquito, pero ¿cuál es el proceso de trabajo entre unos y otros? No, el método de trabajo que yo utilizo es básicamente el mismo con niños y con adultos. Lo único que varía es el tipo de meditación, ¿no? Con los adultos trabajo con la meditación autoelusiva, con los niños trabajo con meditaciones mucho más ligeras. Los resultados que se observan entre adultos y niños tienen mucho más que ver, con los niños se perciben los cambios visibles, o sea, los niños son capaces, el 99% de los niños entre los 7 y los 11 años son capaces de ver con sus ojos vendados exactamente igual que como ven con sus ojos físicos y además tienen toda esta percepción extra, ¿no? O sea, pueden ver la taza, pero también lo que significa la taza, la cerámica, la tierra, el café que está dentro de la taza, todo simultáneamente, como dices tú, observar tiempos y espacios, entendiéndolos desde otra perspectiva. Son niños que desarrollan una intuición al grado de poder resolver operaciones matemáticas como una ecuación sin tener que hacer procedimiento, ¿no? Le presentas la operación y te escribe directamente el resultado. Desarrollan una comunicación directa entre ellos y con las otras personas al nivel de tener al niño en otro lugar, estar haciendo un dibujo y decirle al niño dibuja lo que estoy dibujando y que el niño dibuje lo que estoy dibujando simultáneamente. O sea, no es que viene con su conciencia a ver lo que estoy dibujando al mismo tiempo que yo lo hace. Y luego vienen estos cambios de actitud. Hay niños autistas, por ejemplo, que de pronto empiezan a socializar. Así, el niño que estaba rezagado en el salón, 4 o 5 sesiones y empieza a socializar. Hay niños que no. Entonces, con los niños se manifiesta de manera muy fácil. Con los adultos no se manifiesta de manera tan fácil, sin embargo, si hay un trabajo interno muy, muy fuerte. El adulto que ejercita este tipo de habilidad logra concentrarse mucho mejor, logra entender las cosas mucho mejor. La mayoría de los adultos me dicen es que ahora leo y ya no tengo que leer 3 veces. Me leo 10 páginas en la mitad del tiempo que leí antes y además ya lo entiendo tan bien que hasta desconfío, ¿no?
empiezan a generar eventos sincronísticos. Eso es hermoso. Y coincide en la gran mayoría de mis alumnos adultos que me dicen, es que me están pasando cosas raras. ¿Cómo qué? Como que llegó un amigo que tiene una tienda de antigüedades, me regaló una llave antigua y me dijo, abre la puerta que quieras con esta llave. Y yo pensé, voy a abrir la llave del éxito con un trabajo que tenía que hacer, no sé si para la universidad o para su trabajo. Y entonces al día siguiente va a la biblioteca, saca un libro para hacer ese trabajo, lo abre y resulta que justo en la página en la que abre, Enrique, hay un cartel que dice éxito y la llave, no era una llave parecida, era exactamente una foto de la llave que le habían regalado un día antes. Una llave antigua con una S escrita, o sea, cosas muy impresionantes. Y muy bonito porque eso te refuerza, como dice Jacobo, cuando el mundo responde, tú empiezas a creer. Entonces, hablando del flujo y reflujo, para que estas cosas te sucedan, las tienes que creer que es posible. Pero una vez que empiezan a suceder, ya es imposible negarlas. Entonces, echaste a andar esa máquina de sucesos que te van a llevar siempre por un camino más fácil, más agradable. Y luego hay adultos que sí logran ver un poquito, si hay adultos que logran leer, si hay adultos que logran clasificar por colores, clasificar por números, ¿no? Pero su, su cambio, aunque es menos evidente, a mí me parece que es mucho más relevante en comparación con lo que los niños viven, porque los niños siempre están en lo maravilloso, siempre están en lo que nosotros consideramos imposible. Entonces es como que el brinco gigante para ellos, impresionante, que pueden ver con los ojos cerrados, no es nada en comparación con lo que siente un adulto que no creía y vuelve a creer. Querida Nili, no sé si esto tenga sentido. En lo personal, yo lo siento que sí, porque lo he vivido, lo he practicado. Totalmente la práctica directa de lo que es la propuesta de meditación autoalusiva de Jacobo Grinberg es precisamente para mí esa preparación, esa antesala, en sí mismo el desarrollo, en sí mismo la experiencia de integración. Para los que han practicado meditación autoalusiva, Jacobo Grinberg, esto es primero ser consciente de tu respiración, ser consciente de tu estructura física, eres consciente de las sensaciones corpóreas, eres consciente de lo que está pasando en el exterior, eres consciente de la relación que estás teniendo en el interior con el exterior. O sea, estás siendo consciente paso a paso de lo interior y lo exterior y estás integrando y siempre está el que está observando o aquello que está siendo consciente de todo esto. Hace rato, y te menciono esto porque hace rato que decías, el niño puede darse cuenta del café, de la taza y demás, porque se da cuenta o ya lo visto, ya lo he integrado, es darte cuenta que cuando practicas, por ejemplo, meditación autolesiva, eres capaz de integrar todos los componentes de la experiencia a un momento presente y como diría Jacobo Grinberg, ahí es indescriptible lo que sucede. Porque cuando ya estás bajo ese estado de conciencia en el que eres capaz de integrar todos los componentes internos y los componentes externos en la medida que vas desarrollando conciencia, más estás, digamos, en el entretejido universal en donde sabes, funcionas, operas con alta sintergia o estado de certeza o estado de coherencia elevado. Quiero preguntarte en todo esto, querida Nili, ¿cómo es una sesión o cómo son tus, no sé si llaman terapias, sesiones, consultas, yo no sé, cómo, si nos puedes explicar cómo es una sesión? ¿Llega un niño por primera vez o llega un adulto por primera vez contigo? ¿Cómo empieza el trabajo de visión extraocular? ¿Cómo lo impartes? Bueno, siempre empezamos con la meditación. Como te digo, en los adultos trabajo con una meditación inspirada en la meditación autolusiva, porque nadie sabe a ciencia cierta cómo exactamente era la meditación autolusiva. Y nada, después de eso empezamos a ver, así de fácil. Se medita, se entra en un estado de paz mental y después simplemente se intenta y después se logra. Yo sé, todos me dicen, si es tan fácil y tan rápido, ¿por qué la gente no lo hace y por qué la gente no lo conoce? No sé, pero es así de fácil. Es lo que sí se necesita es el guía que te lleve, ¿no? Pero es tan simple como eso, como llevar a tu estado, a tu mente al estado propicio y hacerlo. Ya, O sea, en la así forma son mis práctica, sesiones.
Llega un niño contigo, se Ujú. sienta y empiezas con la meditación y, o sea, quiero pensar, imaginar, sobre todo para la gente que está llegando y estos son temas nuevos, llega, se sienta, le tapas los ojos y entonces el niño empieza a tocar, tentar, ¿no? Lo que está viendo, teniendo y empieza él a decir esto es verde, esto es azul o como, o tú ya va diciéndole, no sé, ¿cómo es el proceso? Tocas, ves, le dices para que la gente pueda asimilar cómo es un proceso de estos. Llevamos siempre, o sea, esto de la meditación y inmediatamente la práctica es en todas las sesiones. Lo que varía de sesión en sesión es la complejidad del ejercicio, ¿no? Entonces, sí, la primera sesión es tal cual lo acabas de describir. El niño llega, medita, le presento imágenes, las toca y me dice, esto es verde, esto es azul, y entonces yo le empiezo a dar feedback, a decirle, correcto, ahora mira, esto que tocaste como azul es verde, fíjate, cambiamos la imagen, cambiamos la imagen, cambiamos la imagen, hasta que en algún momento el niño empieza a describir la imagen más allá de los colores. Esto es un sol que está arriba, a la izquierda, abajo hay una casa, y mira, adentro hay un niñito que está sonriendo, ¿no? Y te empiezan a describir no solamente lo evidente, te empiezan a describir cosas que a veces yo he tenido que encontrar con una lupa en un dibujo, por ejemplo, ¿no? Que me dicen, ahí hay un mar y hay un barco. Yo digo, en ese mar no hay ningún barco. Sí hay un barco, no hay un barco. Sí hay... Y entonces agarro la lupa y empiezo a buscar en la imagen y efectivamente hay un barco, ¿no? Eso es nivel uno. Cuando ya logran por medio de lo tangible, entonces lo intentamos sin tocar. Bueno, a ver ahora qué hay. Y el niño sin tocar, porque existe una de las teorías de por qué sucede la visión extraocular, y Jacobo Greenberg mismo lo decía, es la dermovisión, ¿no? Que es el contacto lo que los hace percibir. Entonces, intentamos sin tocar, y al principio se les dificulta y después lo logran a la perfección. Y luego nos vamos alejando, a ver, ya lo tienes aquí enfrente, ahora un poco más lejos, ahora un poco más lejos, ahora un poco más lejos, hasta que lo logran. Ahora vámonos para atrás y nos salimos del campo visual. Ahora vámonos adentro de una caja. Ahora yo me salgo y tú desde adentro me dices lo que ves. Entonces, siempre es más o menos la misma metodología, la meditación y después los ejercicios. Los ejercicios van variando. Llega un momento, por ejemplo, ayer terminé un curso con mis niños en la calle jugando con un carrito tipo avalancha, siguiendo indicaciones a lo lejos de alto, siga, porque también entre ellos, con los niños, el proceso que para nosotros es muy espiritual, muy ceremonioso, muy venerable, ellos lo van a ejercitar y lo van a fortalecer por medio del juego, ¿no? Entonces, sí, ayer jugamos avioncito y ayer salimos a manejar el carrito fuera. Y mientras manejaban con el carrito, yo les iba preguntando, ¿quién vive en esta casa? ¿Qué número tiene la casa de atrás? ¿El coche que va a pasar de qué color es, no? Y me podían contestar. Y luego también existe el trabajo colectivo, el trabajo en grupo. No es lo mismo estar con un niño que estando en manada en la calle en ese proceso. Entonces, bueno, más o menos es así. La otra es que yo soy una persona un tanto impulsiva, entonces también hay muchas sesiones donde aprovecho la oportunidad, ¿no? Y veo, y en ese momento veo el interés del niño y veo qué recursos tengo a mi mano. Si tú entras algún día a mi salón, veo, es un salón completamente desordenado, donde puedes encontrar libros, donde puedes encontrar instrumentos musicales, donde puedes encontrar Lego, y no es que lo tenga preparado en cada sesión, sino que más bien el niño es el que me va dando la pauta de qué es lo que quiere hacer y con eso vamos trabajando. Me surgen dos preguntas ante esto que estás compartiendo. Pregunta número uno. ¿Hay algún proceso de integración después del trabajo con visión extraocular para que no quede impactado, traumado, desubicado, desorientado el niño, sabiendo que puede lograr cosas diferentes o ver cosas diferentes, sentir cosas diferentes? Hay un proceso que tú en tus sesiones llevas de integración, decirle, ok, mira, esto que estás viviendo, experimentando, así asado, se aplica, te funciona, así, no sé. Número uno. Y número dos, lo hablábamos esto nosotros también fuera de micrófono, y es una pregunta obligada en todo esto. A los que han visto el documental de Jacobo Greenberg, hay una parte en la que se menciona que se dejó de hacer visión extraocular porque los niños empezaban a ver cosas malas, cosas negativas y empezaban con traumas y demás. Entonces, pregunta número uno, si haces procesos de integración de lo que están viviendo. Y número dos, ¿qué me dices al respecto de esto que en el documental se queda escueto?
diciendo que empezaban a tener problemas graves en cuanto a la visión extraocular. Vale, gracias, Enrique, gracias por estas preguntas. Mira, con respecto a la pregunta número uno, sí, lo hago todo el tiempo. Entre los niños mismos, ¿no? Como esta pregunta que, ¿por qué piensas tú que ya te dejaron de molestar en la escuela? Es un tema que platicamos constantemente los niños, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esto? Desde lo más chusco hasta lo más profundo y espiritual. Desde, vamos a echarnos un partidito de uno y ahora utiliza tus habilidades para ver qué color no tiene el de la derecha y poderle ganar. Y entonces se dan cuenta, ¿no? Ahora utiliza esta habilidad también para saber qué está sintiendo la otra persona y trata de ser empático con esa persona. ¿Qué le falta? Tú ya viste qué color le falta a tu compañero en las cartas. Ahora fíjate qué le falta a tu compañero en la vida y trata de ayudar. Y les enseño mucho también, les fomento que lo enseñen, que lo compartan con sus amigos, que lo traten de aplicar en la escuela. Tengo dos alumnas que son compañeritas de clase y entonces se pasan las respuestas de los exámenes. Ahora me vas a decir, es inmorales, ilegales. Habría que preguntar qué tanta elevación espiritual traen los exámenes de las escuelas a los niños, ¿no? Entonces es como, él les da a ellas mucha seguridad y también juegan dentro del salón de clases telepáticamente. La clave de todo es que yo les enseño a los niños que ellos tienen el poder de activar y desactivar esta habilidad y va relacionado con la siguiente pregunta que me hiciste, que eso para mí es súper importante. Yo después de la tercera sesión a los niños les enseño que tienen la mente un tablero con un botón verde y un botón rojo, y entonces que ya ni siquiera necesitan meditar porque tocando el botón verde se activan y tocando el botón rojo se inactivan. Para que ellos sean responsables de su proceso, porque lo más fácil es venir a las sesiones y después decir es que veo cosas raras, es que oigo voces, ¿no? Me ha pasado que es que oigo voces o que llegaran a hacer trampa en algo y digan que es por la habilidad. No, 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 o sea, hay que ser responsables de cada cosa que aprendemos y del uso que le damos y de las consecuencias que eso nos trae. Entonces, esa es la lección número uno con los niños siempre. Botón rojo, botón verde, tú decides y tú lo controlas. ¿Y por qué empecé a hacer esto? Porque habían mamás que, espantadas por este comentario de alguien en el documental que decía que los niños empiezan a ver cosas feas, me cuestionaban si no se les podía salir de las manos a los niños esta habilidad y empezar a ver cosas feas. Entonces, llego a tu pregunta número dos. Habría que definir primero que nada qué son cosas feas. O sea, todo lo que nosotros le ponemos un calificativo ya trae una escala de valor para nosotros. Una sombra es una cosa fea, una, mm, una presencia sutil es una cosa fea. Entonces, yo siempre lo explico así. Yo siempre lo explico así. Em, Cuando nosotros utilizamos la retina, hay un cierto rango de colores que nosotros podemos percibir, ¿ok? Desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Todo lo que sale de este rango de colores no significa que no exista. Significa que nuestra retina no es capaz de decodificar, pero ahí está, ¿no? Entonces, y tan así es que, por ejemplo, yo puedo ver algo rojo, voy a decir un ejemplo tonto, ¿no? Y mi perro ese mismo objeto rojo lo va a ver gris. Entonces el objeto es rojo o gris. Lo mismo con la audición. Hay un rango de decibeles, o no sé cómo se llama, de ondas sonoras que nuestro cerebro es capaz de decodificar y otras que no. Y vuelvo a poner el ejemplo de los perros, los silbatos estos de entrenamiento, ¿no? Entonces yo sirvo este silbato, yo no lo escucho, pero el sonido está o no está. Pues, hay otro cerebro que sí lo puede percibir, entonces está. ¿Ok? Todas estas cosas que nosotros pensamos que no están y que cuando los niños hacen su visión directa las empiezan a ver y las llaman y abren portales, todo eso está todo el tiempo alrededor de nosotros. En todo caso, estás mucho más seguro si los puedes ver y los puedes percibir que si los tienes alrededor tuyo y no sabes que existen. Son cosas, por así decirlo, no me gustaría definirlos como algo en específico otra vez porque no sé lo que son,
que si nos quisieran hacer daño o que si fueran peligrosos, hubieran aprovechado justo el hecho de que no los podemos ver para hacernos daño y estar en ventaja, ¿no? Entonces, sí pienso que hay un rango de materia, así como hay un rango de colores y un rango de sonidos que no podemos escuchar, hay un rango de materia que no podemos percibir y que cuando afinamos nuestra percepción lo logramos percibir, pero no lo creamos ni lo llamamos, simplemente ahí está y lo empezamos a notar su presencia. Ahora, ¿cómo interactuar con eso? Bueno, depende de la percepción que tenga el niño, porque una energía sutil no es algo malo mientras no le enseñes al niño que es algo malo, no es algo peligroso mientras no le enseñes al niño que es algo peligroso. Entonces, lo peligroso no es la energía sutil, lo peligroso son las ideas que nosotros tenemos alrededor de todo esto. Te pongo un ejemplo, una vez tenía una alumna que sus abuelitos fallecieron mucho antes de que ella naciera. Y en algún momento me habló la mamá preocupadísima porque la niña acababa de tener la visita de sus abuelos y ella sabía que alguien que hacía visión extraocular había desaparecido, refiriéndose obviamente a Jacobo Greenberg, y entonces no voy a hacer que los abuelos vinieron por ella para llevársela y no sé qué le hiciste, pero quítaselo inmediatamente porque es peligrosísimo, va a desaparecer, se va a fundir. Entonces le dije, antes que nada, quiero hablar con la niña y quiero saber qué pasó. Entonces, la niña llegó con un gesto de enojo increíble. "Mm, Mariana, explícame qué fue lo que sucedió". Y me dice, mira, Emily, no te puedo explicar lo que sucedió, pero te puedo explicar lo que sé que sucedió. Le digo, a ver, ¿qué pasó? Punto número, una niña de 8 o 9 años, ¿eh? Llegaron hacia mí dos seres que yo sabía perfectamente que no eran de este plano y que yo sabía que ellos sabían que yo no pertenecía a su plano, o sea, había un respeto desde el encuentro. Yo nunca vi fotos de mis abuelos. No sabía nada de mis abuelos. Sin embargo, en el momento en el que los vi, sabía que eran ellos. Y le dije, ¿y qué hiciste? Pues nada, agarré a mi abuelo con una mano, a mi abuela con la otra mano y los acompañé a la puerta para que se vayan. Punto. Se acabó la experiencia. ¿Y no te dio miedo? Me dice, ¿cómo me va a dar miedo si llegaron con todo el amor? Ahora, aquí hay algo muy importante que quiero aclarar. Estas experiencias muchas veces ni siquiera son reales. Es decir, te puedo decir mi hipótesis al respecto, ¿no? Me acuerdo que una vez que me contó en esta experiencia, yo inmediatamente le hablé al papá, que era el hijo de estos abuelos que habían aparecido. Y le dije, ¿me puedes platicar un poquito de tu experiencia con el fallecimiento de tus papás? Y entonces me di cuenta que el mismo padre de la niña tenía una historia, sin finalizar con sus padres, porque habían muerto cuando él era muy chico en un accidente automovilístico y nunca les hizo una ceremonia de despedida. No quiero decir con eso que los espíritus estaban aquí. Quiero decir con eso que él estaba creando una realidad colectiva que los mantenía aquí presentes con su energía, era su energía. Entonces, bueno, ahí tuve que trabajar más bien con el papá y pedirle que haga una ceremonia de despedida de sus papás para que no anden por aquí dando vueltas. Repito, no porque crea que el espíritu de los papás estaban, sino porque creo que la psique del papá era tan fuerte, su necesidad de qué pasaría si mis papás pudieran convivir con mi hija, cómo me gustaría que hubiera una convivencia de abuelos y nieta, cómo los extraño, que es posible que él haya provocado esa experiencia. Hay Eso una es lo que yo, frase, eso es lo que yo creo. y esa frase es sencilla, pero, o sea, tiene mucho peso. Si lo crees, lo creas. Puede Ujú. parecer muy sencilla esa frase, pero si desde ese contexto que estás planteando en la creación de la experiencia racional, ya después te creas las verdades y las tomas como seguras y como hechas y como firmes, esto implica muchísimo y me imagino que tu chamba debe ser un poco más compleja porque no es nada más el trabajo de visión extraocular que haces con los niños o adultos, pero también con el contraste tan abismal
del sistema de creencias de aquellos que no la practican. Porque exactamente cuando tú vas a delimitar experiencias buenas o malas, eso que tú llevas a la connotación de bueno o malo está guiado bajo tu sistema de creencias. Y si ese sistema de creencias no ha trascendido la parte racional, no se ha experimentado, vas a estar catalogando, etiquetando todo de acuerdo a tus miedos, inseguridades, temores, limitaciones como malo. Entonces, vuelvo otra vez a la parte que se me hace muy importante, y mira que esto lo he hecho en muchas entrevistas, para mí es de vital importancia, el proceso de integración, que es lo que bien hiciste, por ejemplo, con la niñita que vio o sintió o trabajó con los abuelos y demás, o en este caso con el papá. Es muy importante eso, porque yo siento que sí hay, como es nuevo el tema, entre comillas nuevo, y es mucho el shock o el impacto en el sistema de creencias. Es un trabajo en doble partida, querida Nili. Es un trabajo en el que ayudas a desarrollar esta visión extracular, pero también es un proceso importante en el que ayudas a integrar esa experiencia y no cause un shock psicológico y después sea así, que se creen historias como si se llevaron a Jacobo Greenberg por haber hecho esto, que no se van a llevar a mi hija, o se vuelva loca, o empiece a traer entidades en la casa y demás, cuando la intención creo que no es ese ni siquiera el punto, porque como dices, tenemos tantas formas de ser que es como si pudiéramos, igual y si estoy mal, házmelo saber, es como si nosotros pudiésemos traer, tú traes una información específica, Enrique trae otra información, Juanito trae otra información, y entonces lo que estamos haciendo es trayendo información de ese gran campo vibracional, y lo importante es, ahora, esta información, ¿cómo la integro en mi día a día? O sea, vuelvo otra vez la respuesta es, ¿esto cómo le saco provecho en mi día a día? ¿No? Porque por ahí había una pregunta también que hacían hace un tiempo es, ok, puedo ver, puedo sentir, puedo hablar, pero ¿y esto en qué me ayuda? Y eso es hermoso porque eso es un complemento exactamente de que no es como el que presume que ve, ¿no? O sino el que dice, esto es y esto lo integro así. Y entonces de estas dos realidades, el que llamar así realidades, se hace una realidad que esa realidad en materia me hace ser más consciente, vivir mejor, si lo quieres llamar así. Ya no hablemos quizás de aspectos físicos, pero también me hace ser consciente de que hay otros mundos alternos que están influenciando mi experiencia física. ¿Qué piensas? No son mundos alternos, es tu mundo, es el mundo en el que estás, es darte cuenta que es como bien lo definen, como un holograma, ¿no? Enorme, que crece para todos lados y que tú estás en cierto espacio, pero que puedes percibir todo lo que hay alrededor. Respondiendo un poco a tu pregunta de cómo lo integro, que creo que en realidad eso es lo importante, yo hago todo lo posible por sacar este tema de lo misterioso. Entonces juego mucho con los niños. Incluso voy a las escuelas y hago ejercicios de psicoquinesis, que son ejercicios muy sencillos y que se logran de volada. Y lo hago todo a modo de juego. Y luego involucro a los papás. Siempre termino mis sesiones involucrando a los papás. A veces meditamos con ellos y los niños me lo permiten, porque a veces que los niños me dicen no queremos a los papás aquí. Y es perfectamente respetable. Pero lo bonito es que por lo menos aquí en Jalapa se está haciendo una comunidad. Los niños que estoy atendiendo ahorita son los hermanos menores de con los que trabajé hace un par de años, o son los hijos de los papás que tomaron mi curso. Entonces, es como este efecto que empieza a crecer, a crecer, a crecer. Desde el primer alumno que tuve y se hicieron unas onditas y ese le contó a otro. Y ahora ya todas las familias están, la familia completa involucrada, ¿no? El papá ya tomó el curso que di de teoría sintérgica y el hijo ya tomó las sesiones de visión extraocular y el hermanito ya vio al hermano mayor jugando y ya está esperando su turno. Y luego siempre les digo, traigan amigos, no por una cuestión de mercadotecnia para mí, sino para que tengan con quién jugar, para que no se sientan bichos raros, para que puedan explorar. Por ejemplo, esta niña que te comenté del tema del papá, su mejor amiga también tomó el curso conmigo. Y les tocó la epidemia, pues les empezó a los 7 años, yo creo, ¿no? 7, 8. Y entonces, cada una desde su cuarto jugaba con la otra con este tipo de habilidades y se escondían cosas y en qué estoy pensando y se pasaron toda la epidemia comunicándose a la distancia y fue algo súper bonito. Dime algo con todo esto que estás llevando a cabo allá en Jalapa, en Veracruz. ¿Esto tú puedes enseñarlo virtualmente o tiene que ser de forma presencial?
No, se puede enseñar de manera virtual. En algunos casos incluso es mejor hacerlo de manera virtual, sobre todo con algunos niños tímidos o con adultos que están muy ocupados. Con los adultos en virtual funciona maravilloso. De hecho, yo ahorita todas las sesiones individuales que doy, las doy de manera virtual, solamente doy de manera presencial las grupales. Y por ahí algún alumno que me dice, ok, ya tomé 10 sesiones por Zoom, ahora quiero tocar, quiero estar cerca, y le digo, vente y te doy una sesión. Em, es muy parecido, es muy parecido. Ambas modalidades tienen pros y contras. Un pro muy grande que yo le encuentro a las sesiones a distancia es que el alumno se siente un poco menos amenazado. Por lo menos al principio, entrar a un salón con un extraño que te venda los ojos y te empieza a decir, salte de tu cuerpo y elévate, pues es intimidante, ¿no? Entonces, esa parte se elimina cuando lo hacemos en virtual. Y con los niños es muy impresionante, los niños en virtual hacen cosas que los niños en presencial no. Supongo que por lo mismo, que porque se sienten seguros en su espacio, no invadidos, y ahí está la señora del otro lado que me dice instrucciones y yo las sigo, ¿no? Y ya. A veces ni mi nombre se saben, me aman, me adoran, soy lo máximo, pero ni mi nombre se sabe porque no importo, yo no importo. Entonces, Háblanos de lleno, querida Nili, porque el tiempo se está acabando para el podcast. Háblanos exactamente de tus cursos, dónde los impartes, dónde te encuentra la gente, cada cuándo empiezan, cuánto duran. ok. Bueno, yo trabajo así. Trabajo en este momento, mi proyecto central son los grupos de niños en presencial. Ahorita el 4 de mayo empezamos un grupo, es un grupo justamente con el que vamos a seguir todo un protocolo de investigación para sacar datos objetivos, para poderles resolver qué pasa dentro del cerebro y qué otros beneficios tiene de manera científica. Esto es en Jalapa, Veracruz, pero fuera de Jalapa, Veracruz, yo doy sesiones individuales, tanto de visión directa para adultos y para niños, y también voy a hacer un grupo de meditación, que yo creo que lo vamos a empezar en julio, donde nos podamos conectar 2 veces por semana, meditar juntos, hacer algunos ejercicios y ya. Los cursos que yo doy son muy específicos, son meditación, doy un curso también de Kabbalah y teoría sintérgica, donde me auxilio de la teoría de la Kabbalah para poder entender la teoría sintérgica. Y ese espero abrirlo también en julio en modalidad virtual. Y me pueden contactar ya sea por Instagram o por Facebook. Me pueden buscar como Nili Bar Visión Directa. Al ratito, si quieres, te lo mando por escrito para que lo puedan tener más accesible. Y como la mayoría de los cursos son individuales, entonces no hay que esperar fechas ni horarios. Simplemente me contactan, me dicen quiero hacerlo, lo hacemos y le doy un entrenamiento particular a cada uno de los alumnos en su Perfectísimo. horario. Voy a dejar toda la información aquí abajo de este video o el podcast para que puedas contactar directamente a Nili y, como siempre lo digo en todos los episodios, no le creas a ella, no me creas a mí, vívelo, experimentalo, gózalo y llega a tus propias conclusiones y entonces podrás tener pues la experiencia directa que te conduce a tu verdad. Querida Nili, hay una pregunta que le hago a todos los participantes en el podcast y ahora me toca hacértela a ti y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que si tuvieras que partir del plano físico, te gustaría dejársela al mundo? Wow. Bueno, eh, nada es lo que crees. Nada es lo que crees. Siempre que pienses que no puedes, inténtalo y vas a poder. Siempre que pienses que todo está perdido, espérate un poquito más de tu límite de tolerancia y va a llegar la respuesta indicada. Porque así es la vida. Nosotros creemos que la tenemos dominada y en realidad no. O sea, sí la tenemos dominada porque nosotros la creamos, pero mientras no sepamos cómo, no nos queda de otra más que creer, intentarlo. No te quedes con ganas de nada. Inténtalo siempre, lo que sea. Por más absurdo que te parezca, inténtalo. Perfectísimo. ¿Algo más con lo que desees cerrar este episodio, Nili? Em, pues solamente recomendarles a todos un poco lo que tú acabas de decir. No me crean a mí, no le crean a Enrique. Experimenten. Y tiene que ver con esto que les acabo de decir. Todo lo que se les antoje experimentar, experimentenlo. Todo lo que creen que no es posible,
crean que sí es posible. eh, y ya, pruébenlo, inténtenlo. No se queden con la versión oficial, jamás de los jamases. Tenemos mucho más habilidades y mucho más capacidades de las que, no quiero decir nos han hecho pensar, porque entonces parecería que alguien conspira, de lo que nosotros mismos nos permitimos, no solamente en cuanto a habilidades psíquicas, sino en general en la vida. Perfecto, muchísimas gracias. Me encantó conversar contigo. Desearía que en un futuro, obviamente tienes la puerta abierta para Ineludible, pero poder compartir otros temas más profundos y, ¿por qué no? Cuando ya tengas otros temas, títulos, no sé, tus experimentos, o no qué sé yo, pues vengas y lo compartas para poder amplificar esto que se acaba de sembrar con este podcast. Muchísimas gracias, Nili. Por supuesto, también muchísimas gracias a ti que estuviste viendo, leyendo o escuchando este episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.